Adriana Rodas y a nombre de los USFQ Law Working Papers les doy la bienvenida al evento Participación de la Academia en la Actividad Jurisdiccional. Este se realiza a propósito del lanzamiento de nuestra nueva línea editorial sobre Working Papers de análisis de decisiones judiciales. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Iván Saquicela. En lo principal, es doctor en jurisprudencia, abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Es máster en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Regional Autónoma de los Andes y tiene un PhD de la Pontificia Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de Derecho Penal, Procesal Penal, Litigación Oral y Argumentación Jurídica en distintas universidades del país. Se ha desempeñado como miembro y secretario nacional de Amnistía Internacional, concejal de la ciudad de Cuenca, fiscal, conjuez nacional de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo y actualmente es juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado y es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. También nos acompaña el doctor Milton Velázquez, quien es abogado por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derecho de un Administrativo por la Universidad Austral y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Se ha desempeñado como juez de lo civil, profesor universitario, asesor en la Corte Constitucional y actualmente es juez nacional de la Sala Contencioso Administrativa. Contamos además con la presencia de la doctora Verónica Hernández, quien es docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster por la Universidad Pompeu Fabra y cofundadora del proyecto digital La Corte Dice. El evento estará distribuido de la siguiente manera. Cada uno de nuestros distinguidos ponentes tendrá 15 minutos para realizar su intervención. Primero lo hará el doctor Iván Saquicela, luego el doctor Milton Velázquez y finalmente la doctora Verónica Hernández. Cuando reste un minuto de su tiempo, yo se los haré saber. Durante ese tiempo, quienes nos acompañan podrán enviar sus preguntas al correo electrónico de USFQ Law Working Papers, que será publicado en el chat de este Zoom. Una vez finalizadas las intervenciones, se procederá con el tiempo de preguntas. Pedimos al público que tome en consideración que las preguntas deberán estar dirigidas a un ponente en específico. Ahora cedo la palabra al doctor Saquicela. Buenas tardes, un segundito más, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer por esta invitación que se me ha hecho de parte de la Universidad San Francisco de Quito. Yo me encuentro muy honrado de participar con ustedes y además tengo un profundo beneplácito. Quiero expresar que nuestra experiencia y nuestra trayectoria profesional siempre nos ha tenido muy cercanos con los estudiantes, con los profesionales. Nos gusta mucho la academia. Yo creo que hay una pasión por la academia. Yo decía cuando concursé para juez de la Corte Nacional de Justicia dentro de las audiencias públicas que suelo dejar el alma en cada aula. Y yo tengo el absoluto convencimiento que quienes estamos en este foro, que quienes estamos en este Zoom y tantos otros mujeres y hombres de formación jurídica, tenemos la absoluta convicción para aportar desde la academia de forma importante en la sociedad. Decía algún jurista, desde el punto de vista de que a veces se da importancia a la ciencia, al estudio, al laboratorio, pero quizá no se le presta la suficiente importancia a la praxis. Y también el jurista se refiere en un pensamiento crítico cuando muchas veces, en tanto, se da solo una importancia al ejercicio práctico, a la experiencia, y se soslaya o se omite la academia. Y entonces dice el jurista que un verdadero abogado, un verdadero jurista, es aquel que en la una mano tiene el libro, tiene el código, y en la otra mano tiene el expediente, dándonos un mensaje de esa combinación, de esa amalgama entre la teoría y la práctica.
más allá de que también alguien decía que no existe cosa más práctica que una buena teoría. En suma, la combinación de la teoría con la práctica, la combinación del estudio científico, de la investigación, de la academia, y en este caso, con no solamente la praxis profesional, sino con el trabajo jurisdiccional, es una amalgama que resulta no solamente importante, sino además útil, conveniente para el beneficio de la sociedad. En ese sentido, yo quería expresar que como presidente de la Corte Nacional de Justicia, nosotros desde el primer día hemos dado un enorme privilegio a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la jurisprudencia en el más alto organismo de justicia del Ecuador. Debo decir con mucha franqueza que considero debe fortalecerse el trabajo de la jurisprudencia. Eso, por ejemplo, hemos conversado con las juezas, con los jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre otros con el doctor Milton Velázquez, distinguido docente, académico y juez de la Corte Nacional de Justicia y que está presente en esta reunión. Yo suelo decir, la Corte no puede ser entendida como una suerte de alto tribunal solamente. Sí, es un alto tribunal y tenemos que adoptar decisiones y son decisiones de cierre, pero es más que un alto tribunal de justicia. Considero que la Corte Nacional de Justicia debe fortalecer la jurisprudencia, sea jurisprudencia indicativa, jurisprudencia obligatoria, y dicho también en otro lenguaje y en buen romance, ir generando pensamiento jurídico y con ello contribuir a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, es decir, al fortalecimiento del sistema de justicia a través de homogeneizar, los criterios jurídicos. Todos sabemos que en derecho pueden haber diversidad de criterios y es debatible, pero sí hay que uniformizar los criterios. Y ese es un rol relevante que tiene la Corte Nacional de Justicia. Por ello, estamos iniciando la gestión y yo espero que de verdad, por el país y por el fortalecimiento del sistema de justicia del Ecuador, debemos fortalecer el trabajo de lo que tiene o dice relación con las líneas jurisprudenciales. Por ello es que decía yo en mis primeras expresiones, me da mucho beneplácito y constituye para mí un alto honor el estar en esta reunión con ustedes y el poder tener un diálogo entre la Corte Nacional de Justicia y la academia. Me parece que es trascendente. Además, debo decirlo, en forma permanente y con trato de tener profunda vocación, soy un docente, soy un académico a tiempo completo. Todo el tiempo cabalmente y más tarde me voy a tener que excusar, tengo que dar una maestría en la Universidad Técnica de Otavalo. Suelo estar en la argumentación jurídica, en el derecho procesal general, en el derecho procesal penal, en la litigación oral, algunos aspectos también del debido proceso, del derecho constitucional, entre otras cosas, del derecho penal en general, también en materia de casación. Y nos parece, entonces, con absoluta, decía, convicción, el hecho de estar en el ámbito académico, pues estamos tan conscientes y convencidos de esta combinación de la academia con la Corte Nacional de Justicia. Es decir, nos interesa y queremos dejar sentado nuestro compromiso con la universidad, con sus autoridades, con los estudiantes. Queremos una corte cercana a los ciudadanos y más todavía a los estudiantes en general, a sus dirigentes, a su escuela de derecho, que podamos celebrar convenios interinstitucionales, que podamos, estamos pensando en fortalecer un canal
judicial en YouTube. Estamos pensando en una bitácora judicial, en investigación jurídica, en investigación que sea publicada en editorial de la Corte Nacional de Justicia y en hacer clínica jurídica. Es decir, que desde la academia, que desde los estudiantes, que desde los docentes nos puedan aportar a la Corte Nacional de Justicia en la generación de pensamiento y de investigación. Y que nosotros a su vez nos veamos enriqueciéndonos del pensamiento que produce la academia, nosotros podamos ponerlo en la realidad, en la práctica del poder jurisdiccional del Ecuador. Y también de nuestra parte, aportar desde ese conocimiento, desde esa experiencia profesional de juezas, de jueces, de magistrados, de la Corte Nacional de Justicia y poder a su vez aportar en el ámbito académico y a los estudiantes universitarios del país. De manera tal que quiero yo concluir primero sentando mi tributo de gratitud a ustedes. Agradecerte, Milton, vos eres un compañero estimado, magistrado y docente, por justamente hacer este acercamiento. Y habíamos conversado, Milton, respecto de que queremos tener un acercamiento con las universidades. Así es que dejo sentado mi tributo de gratitud a todos ustedes en primer término y luego de reiterar, sentar nuestro compromiso con ustedes. Créanse, y lo decimos con total apertura, con total franqueza, incluso en un lenguaje coloquial y amistoso, las puertas abiertas del despacho de la presidencia de la Corte Nacional, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que podamos iniciar esta línea de trabajo. Así es que eso es nuestro pensamiento, nuestra expresión, nuestros propósitos y objetivos comunes, esta suerte de encuentro entre la función jurisdiccional de la Corte Nacional de Justicia y la academia, que podemos contribuir a esos objetivos que persigue el derecho y que debe perseguir todo hombre y mujer de formación jurídica. Yo suelo decir, no se trata de mirar desde la posición que ocupo, no se trata de soy fiscal y miro desde fiscal o miro desde juez o desde abogado litigante. Hay que tratar de mirar al sistema jurídico en su integralidad, en su universalidad. Es más, en un pensamiento amplio, en un pensamiento ecuménico. Seguramente eso nos va a hacer que erremos menos, que acertemos más en aras de fortalecer un sistema de justicia y con ello conseguir los objetivos que nos unen, la paz, la armonía social, la seguridad, la dignidad, la libertad y el valor de más alto quilate del género humano y que es una parte esencial de la lucha del ser humano, la justicia. Gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Saquicela, por su intervención. En definitiva, es sumamente relevante el diálogo entre la academia y las cortes, pues estas pueden enriquecerse del aporte de la academia para, en definitiva, mejorar su actividad jurisdiccional. Muchas gracias por su intervención. A continuación, doy la palabra al doctor Velázquez. Hola, confirmo que me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí, veo esos asentamientos. Bueno, en primer lugar, quisiera pues desde luego agradecer a la Universidad de San Francisco de Quito, tanto pues a los editores de los Working Papers, quienes nos han hecho partícipes de este evento, agradecer tanto pues y congratularme de estar acompañado tanto por el presidente de la Corte Nacional, por el señor juez Iván Saquicela, como también por una ex compañera de trabajo y gran amiga, la profesora Verónica Hernández, desde la Universidad Espíritu Santo. Quiero agradecer especialmente a varios de los gestores, muchos de ellos son personas con quienes he compartido vivencias laborales y de varios tipos. Yo quiero agradecer especialmente pues, a Ana Paula Chávez y a Gustavo Villacreces por la gesta de este evento. Bueno, en primer lugar, en segundo lugar, mejor dicho, yo quisiera pues felicitar públicamente al doctor Iván Saquicela Rodas, que hace pocas horas
ha sido nombrado presidente de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, que es una iniciativa interesante para lograr una mejora en la calidad del servicio de justicia desde el acceso. Un tema trascendental, multidisciplinario, multiinstitucional, plurinstitucional, que sin duda, pues, teniendo a la cabeza, pues, al presidente de la Alta Corte de Justicia en materia ordinaria, pues, da desde ya un aliciente importante de que muchas cosas se pueden conseguir. Y desde luego, pues, extiendo mis felicitaciones, que ya las hice en privado, pero ahora las hago públicas al doctor Iván, deseándole, pues, muchos buenos augurios y que esa comisión mixta logre el éxito esperado. Ahora, entrando un poco en lo que quería comentarles, desde la perspectiva de los jueces, de cómo podemos, o cuál es nuestra visión de la interacción con la academia, hay algunos aspectos importantes y no sé si él o la anfitrión o anfitriona me podría ayudar para tener acceso. Sí, sí tengo. Sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Bueno, solamente son unos detalles muy, muy cortos. Tratando de ver la perspectiva de los jueces con respecto a la academia, hay algunos aspectos importantes que hay que considerar. El primero de ellos está justamente ligado con un aspecto de confianza. Para que los sistemas judiciales sean exitosos, se necesita una serie de características. Por ejemplo, lo que está a trabajar esta comisión mixta con relación al acceso, cuestiones relacionadas tanto, pues, con el contexto, incluso con la calidad. No obstante, de una u otra manera, todos terminan confluyendo en la construcción de confianza. Los sistemas de justicia exitosos a nivel mundial son los sistemas que generan confianza, es decir, que generan en los particulares una satisfacción o por lo menos una especie de... Mil disculpas por el inconveniente técnico. Doctor Velázquez, puede continuar, su tiempo será restablecido. Muchísimas gracias. Bueno, una vez que pasó si me pueden habilitar el compartir pantalla, son tan amables. Bueno, como les seguía comentando a ustedes, la construcción de confianza es trascendental para entender cuál es el éxito o fracaso de los sistemas de justicia. Sin duda no existen fórmulas mágicas para lograr la confianza. La confianza viene de una serie de elementos tanto formales como institucionales. Pero el problema en ese contexto es cómo se ve la confianza en América Latina. Por ejemplo, la confianza se puede ver desde perspectivas, sigo sin poder compartir la diapositiva, pero les voy comentando. Solamente para que veamos un poco cifras. Existen cifras que reflejan que los niveles de confianza en América Latina de las instituciones del poder público son realmente bajas. Es decir, por ejemplo, si lo vemos desde esa perspectiva, la confianza en la justicia tiene, pues, desde luego, picos bajos en la región. Por ponerles un ejemplo, si se pregunta en qué institución se confía más, el Poder Judicial está siempre en una posición minoritaria. Mientras arriba podrá estar las fuerzas del orden, las fuerzas del poder público, la iglesia en la región u otros organismos, el Poder Judicial está más abajo. No más abajo que el gobierno, no más abajo que el parlamento, no más abajo que los partidos políticos, pero sí tiene una posición baja cuya tendencia sigue bajando. Por ejemplo, si vemos este otro gráfico de Latino Barómetro, nos daremos cuenta que la tendencia de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial ha tendido desde hace 10 años una tendencia constante a ir bajando. Y esto sin duda es un inconveniente tremendo en el contexto de querer construir éxito y calidad de la prestación del servicio de justicia. ¿Por qué muchas veces puede ir bajando? Puede bajar principalmente porque la percepción ciudadana en la región tiene una tendencia a desconfiar de las instituciones del Estado. No obstante, hay que recobrar esa confianza, y recobrar esa confianza requiere de una serie de instrumentos, una serie de políticas públicas y mecanismos, muchos de ellos institucionales. Muchos de ellos, desde luego, estarán relacionados con el gran problema que tienen los órganos de poder público en la percepción de confianza, que son los lamentables altos índices de corrupción. Y solo por poner un ejemplo también de Latinobarómetro, la percepción de corrupción en funcionarios como jueces y magistrados en nuestro contexto regional es alta. Pero este detalle no es el único que puede explicar por qué nos encontramos en contextos de desconfianza. El sistema de justicia, por lo tanto, está en una media, igual que
en percepción de corrupción que otras entidades públicas y mucho menos que otros tipos de instituciones. Pero, ¿cuál es el punto importante como para tratar de entender de qué manera la academia puede participar en la recuperación de la confianza ciudadana? Existen varios aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la ciudadanía tiene una opinión filtrada. Y esta opinión filtrada, ¿para qué forma al ciudadano? Proviene de los medios de comunicación, proviene de los mensajes públicos, de los políticos, proviene de una serie de mensajes internos, mensajes como mediáticos, como hemos dicho, también proviene de la percepción filtrada o indirecta que pueden tener de quienes participan activamente ante los órganos de justicia, es decir, del foro profesional. Y aquí viene un dato importante. El foro es también un comunicador entre la labor de la justicia y la ciudadanía. Pero esto es importante comentarlo porque en la generalidad la ciudadanía tiene una opinión indirecta. Aunque todo el mundo es potencialmente justiciable, no todo el mundo ha tenido una experiencia, no todos los ciudadanos han tenido experiencias interactuando con los órganos de justicia. Por lo tanto, su opinión generalmente es una opinión indirecta, con una serie de fuentes formadoras de opinión. Pero en ese contexto, el primer punto es entender que el foro es el vaso comunicador, el primer vaso comunicador entre lo que hacen los órganos de justicia y la ciudadanía en general. Todo abogado, todo estudiante de derecho que interactúa con la justicia, luego de su interacción va a comentar con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, etcétera, etcétera, y es de esta manera que se forma una opinión. Y en este punto hay un primer inconveniente, que es un inconveniente tanto universitario como un inconveniente jurisdiccional. El problema de la formación, como uno de los retos tremendos para lograr superar en los contextos de justicia. En este punto hay que tener en cuenta que el perfil de juez de nuestra región es un juez más técnico que político. Y en este contexto me refiero técnico, en el sentido de que se valora más su conocimiento y sus destrezas verificables por medios de métodos objetivos como concursos de méritos, que el hecho de que sea un prestigioso o un célebre jurista. Es decir, se valora más que la trayectoria, se valora más la demostración de conocimiento. En ese punto existe una serie de cuestiones importantes que debemos tener en cuenta de la historia de la región. Desde luego, la formación judicial, como un primer punto de conexión entre la academia y la justicia, no solamente que es necesaria, sino que responde a dos funcionalidades esenciales que cumplen las escuelas judiciales, que cumplen los procedimientos de concursos. Esta formación, esta capacitación y formación constante tiene un primer objetivo en Europa y en América Latina: suplir lagunas. De tal suerte que la pluralidad de miembros de la función judicial, de la carrera jurisdiccional, explica o puede darnos como una imagen de que existen jueces con cierto grupo de preparación y con otra. Y por lo tanto, la actuación de la academia en estos contextos de formación es ideal para lograr suplir las lagunas que puedan existir en unos y otros, y lograr no solamente una fórmula homogeneizadora, sino principalmente socializadora. Los jueces, en casa adentro, se sentirán en un espacio de socialización interna y de interacción con el elemento académico que esté influenciando en su capacitación o formación, para lograr tener visiones comunes y que creen lo que un poco decía el doctor Saquicel hace un momento: pensamiento jurídico. Pero en este contexto hay que tener en cuenta un primer gran problema, que así como existe una de las causas de la expansión de las discusiones judiciales en América Latina, ha sido también la expansión de la educación superior. La educación superior, que hasta la primera final del siglo XX era de corte bastante elitista en la región, ha tenido una gran expansión a nivel de clases sociales, a nivel de tipo de étnico, a nivel de género, a nivel territorial. No obstante, este punto que es positivo y que se da exactamente en la segunda mitad del siglo XX generó algunas desigualdades. Desde luego, pues, desigualdades de tipo universitario
y principalmente pues fue en muchos casos en América Latina en detrimento de la calidad universitaria. Y esto sin duda es un problema que repercute en la justicia, tomando en consideración que serán entonces estos abogados que salen de estas universidades, algunas de clase alta, otras de clase media, otras de clase más baja, si se puede usar estos términos, quienes luego serán parte del sistema judicial con desequilibrios en la formación. En ese mismo contexto existen muchísimas preocupaciones a nivel de la región. Por ejemplo, en el informe de Centroamérica que realiza hace unos 4 o 5 años la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados, se ha explicado que justamente problemas de la calidad de las facultades de derecho ha traído como consecuencias también que profesionales sin la adecuada formación formen parte de los órganos jurisdiccionales. Y la recomendación para evitar esto, que es un tema trascendental y de mucha discusión en el foro, es que la universidad participe como un rol activo en la formación judicial. De tal suerte que la escuela judicial o las escuelas de las magistraturas que existen en la región deberían ser centros que tengan una serie de lazos o conexiones universitarios que permitan a la academia también participar en la formación de los operadores jurídicos en los sistemas de justicia, de tal suerte de con esto lograr la necesidad de suplir lagunas y de homogeneizar el conocimiento. Sin que esto implique, lógicamente, ser contrario pues, a un pluralismo en el conocimiento, desde luego. Otro detalle importante, como un segundo punto, más allá de la necesidad del punto de la formación, es la idea de la responsabilidad social del juez. Y en ese contexto, recordemos una cosa, los jueces en la estructura que tenemos en la región, la estructura de jueces de corte burocrático, el juez es elegido por métodos que generalmente se parecen a los que se eligen otros funcionarios públicos y por esto carecen desde esta perspectiva de una legitimación de origen. No son votados en elecciones, salvo Bolivia, con ciertas cortes, como podrían ser en otros contextos. Y por esto es una necesidad, una legitimación en el ejercicio. Es decir, que los jueces puedan, a través de su trabajo, legitimarse no solamente ante las partes procesales, sino ante la ciudadanía en general. Pero como hemos comentado, la ciudadanía en general tiene una percepción filtrada por formadores de opinión, por medios de comunicación, por órganos políticos. Por lo tanto, existe una tendencia de que si no se logran canales adecuados de comunicación entre la labor jurisdiccional y la ciudadanía, que existan deformaciones en el sistema de percepción. Como por ejemplo pueden darse con los parajuicios o con los juicios mediáticos. Es decir, por medio de los cuales muchas veces personas o personal lego, es decir, no conocedor del derecho, es el que opina sobre cuestiones jurisdiccionales que tienen impacto social. Y desde luego, no tenemos que llegar a niveles exorbitantemente especiales, como podría ser el famoso caso del jugador de fútbol americano O.J. Simpson y su televisado juicio en los años 90, para entender que este punto es sin duda trascendente, más aún en un contexto de pandemia, en el cual la tendencia irreversible es a la utilización de métodos de nueva tecnología para lograr no solamente un acceso más fácil a las partes procesales en los problemas que pueden existir en la concentración de personas en físico, sino también por una necesidad de publicidad de la actuación jurisdiccional. Entonces, la tendencia irremediablemente llevará en el que en algún momento, con toda una infraestructura adecuada, se llegue pues a la transmisión de las audiencias judiciales, por poner un ejemplo. Y desde luego que esto representa algunos escollos de carácter tecnológico que tarde o temprano tendrán que superarse porque la ciudadanía lo va a exigir para lograr cumplir esta publicidad en la nueva normalidad que estamos viviendo. Pero ojo, este contexto es un contexto en el que también puede darse de una manera muchísimo más evidente la tendencia a los parajuicios, a los juicios mediáticos, algo que requiere, desde luego, mucha inyección en la ética periodística, pero además de ello, en la construcción de canales de comunicación que permitan a la justicia mostrar su trabajo. ¿Ante quiénes? Ante lo que podríamos denominar la responsabilidad científica del juez. Es decir, la idea es que el formador de opinión, este intermediario
entre justicia y ciudadanía sean, pues, desde luego, los juristas, los que están en el libre ejercicio, los que están en el claustro académico estudiando y produciendo conocimiento, para lograr a través de estas vías de comunicación una revisión crítica de las decisiones judiciales. Este es un canal que ofrece muchísimas ventajas. Primera ventaja, desde luego consiste en un canal con un filtro conocedor, con un filtro técnico, que permite aportar una discusión seria, una discusión que puede tener sus pasiones, pero una discusión en la medida de lo posible objetiva, y principalmente que puede aportar a ese debate que puede existir ciudadanía, juristas, para dar mejores elementos en actuaciones futuras de la judicatura. Es decir, esto tiene que ser una comunicación constante. Los jueces que se expresan o expresan el derecho a través de sus decisiones, un filtro por medio de las juristas, por medio de la academia, que critica, que es una revisión crítica de estas decisiones y una percepción de la ciudadanía de todo esto. Esto debe regresar también a los juristas, digo, a los judiciales, para poder tomar lo trascendental de la opinión ciudadana. Esto es un círculo cuyo uso constante va a generar, en primer lugar, la responsabilidad social propiamente dicha, es decir, la crítica ciudadana, técnica, conocedora sobre los hierros y también sobre los aciertos de las decisiones judiciales. Pero además de todo esto, además de generar pues esta suerte de comunicación, también puede generar, desde luego, la crítica y la mejora del sistema de justicia que estamos viviendo, con la finalidad de que esto permita mayor participación ciudadana en los distintos elementos de las conformaciones, en selección, también desde luego en los métodos de determinación de responsabilidad y finalmente en la generación de confianza, este elemento tan venido a menos y tan necesario de aumentar. Por ello es que una iniciativa como la que está haciendo Working Papers en este momento es de suma importancia para lograr este vínculo y para lograr cerrar este círculo. Pero esto no será posible o será muy complicado si no existe el desarrollo de mecanismos de justicia abierta. Justicia abierta que no solamente implica pues una transmisión de audiencias como ejemplo, también implica una serie de comunicación constante y de acceso transparente a la información que se maneja en los órganos jurisdiccionales y la mejora de los canales de comunicación que ya existen actualmente. De hecho, en este contexto es importante que la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial de diciembre del 2020 ordena al Consejo de la Judicatura y a los demás órganos que son parte de la función judicial a establecer mecanismos de política abierta. Y en el mes de febrero, el Consejo de la Judicatura ya ha establecido un cronograma cuyo primer paso va a ser la toma de información para ver cuáles van a ser los canales ideales con los que se puede lograr empezar esta comunicación. No obstante, pues esto es un proyecto macro y como un proyecto macro va a demorar indefectiblemente. Habrán cosas que podrán moverse con más rapidez, que esperemos que sí. Les tengo que decir abiertamente, yo soy testigo de cómo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúne constantemente para ver mecanismos, para lograr mayores métodos de justicia abierta. No obstante, la participación de la academia directa, no por invitación, sino directa, es trascendental. Para hacer saber con un filtro más sobrio, con un filtro técnico, con un filtro desapasionado en cierta medida de la labor que nosotros, los judiciales, hacemos día a día. Como conclusiones, y yo sé que tal vez me he ido un poquito del tiempo, solo indicar lo importante de todos estos medios de comunicación, de todos estos métodos de comunicación sobre el trabajo judicial. Existen lamentablemente muchísimos estereotipos con respecto a la actividad judicial que solamente con una visión transparente de este trabajo van a poderse romper con el tiempo y van a subir los índices de confianza en la ciudadanía. Sin duda, esto no es soplar y hacer botella. Esto no es un método o es una utilización de un mecanismo concreto. Es una serie de varios mecanismos
y no solamente descansa en un rol, ni en el rol de los órganos jurisdiccionales, tampoco en el rol del órgano administrativo de gobierno, de la función judicial. Descansa en todos los operadores jurídicos, incluyéndolos a ustedes, a los juristas, incluyéndolos a ustedes, a los académicos. Son ustedes la primera fuente de formación de opinión técnica que tiene el ciudadano, y no el ciudadano mainstream, en estilo mainstream, ¿no? Sino el ciudadano de a pie, el que usted conoce de cerca. De tal suerte que procure usted transmitir una posición que acerque su técnica y su ciencia a la ciudadanía. Estoy seguro que con eso, con el tiempo, construiremos mecanismos en los que, con una justicia mayor fortalecida y, lógicamente, con exigencia ciudadana de mayor calidad, pueda protegerse mejor su independencia. Solo para cerrar, recordemos un detalle importante. Un respeto que tiene que ser mutuo, desde luego, pero una cultura jurídica de respeto a la justicia y a la independencia judicial se construye tanto desde una educación formal, por esto lo importante de la formación que hemos comentado, y también desde una educación informal. En este punto, la academia juega tanto en la educación formal, en las facultades de derecho, como también en una educación más indirecta, si se quiere, se lo puede decir, ¿a través de qué? A través de la difusión amplia de sus trabajos a la ciudadanía, sean sus destinatarios juristas o sean sus destinatarios ciudadanos leigos. Señores, muchísimas gracias por los minutos que me han brindado, perdónenme si me he pasado un poco, y estoy presto pues a cualquier duda o inquietud. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, doctor Velázquez, por su intervención. Es sumamente importante notar la responsabilidad de la academia para realizar una revisión crítica de decisiones judiciales, tanto para suplir lagunas en la actividad jurisdiccional como para ser un foro que recupere la confianza en la función judicial, como lo ha dicho el doctor Velázquez. Recuerden todos que pueden enviar sus preguntas al correo electrónico de los USP Law Working Papers publicado en el chat de este Zoom. Ahora cedo la palabra a la doctora Verónica Hernández. ¿Sí me escuchan allí? ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno. Ok, entonces yo estoy aquí en mi universidad ahorita, que se fue el internet. Tuve también mis problemas técnicos, pero ya estoy conectada ahí con ustedes. A ver, cuando conversé con una de las organizadoras de este evento, con Ana Paula Chávez, me parece, sí, ella me comentó que había como curiosidad respecto al proyecto de la Corte Dice. Ese es un proyecto que quizás algunos de ustedes lo conocen y de lo que vengo a hablar el día de hoy. Un poco para conectar este estudio de fallos, cómo se da este estudio de fallos, cuál es el objetivo, qué es lo que pensamos o cómo pensamos contribuir y si se puede decir que eso es realmente academia o no lo es. Entonces, primero, antes de empezar, ¿cómo se me va a olvidar? Agradezco la invitación a la Universidad San Francisco. Es un honor para mí estar aquí con el doctor Sagisela y el doctor Milton. Lo extrañamos por acá, por la universidad también, pero sé que está pues, excelentemente bien por allá por Quito. Bien, entonces voy a empezar. Y la verdad es que sí quisiera que me hagan muchos comentarios, o por lo menos críticas, que me den sus opiniones respecto de lo que voy a decir a continuación. En el año 2011, hace 10 años, en el año 2011 yo me graduaba de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Constitución del Ecuador del 2008 era nueva, ¿verdad? Era nueva y yo tenía esta gran curiosidad como de entender esta nueva Constitución. Y yo me dije, bueno, pues si el máximo intérprete de la Constitución es esta llamada Corte Constitucional, nueva también en la época, dije, voy a empezar a leer lo que decide la Corte. Entonces, esa idea que empezó como algo muy, como, no sé, como trivial, si se quiere decir, como quiero ver qué es lo que señala la Corte Constitucional para que me ayude a entender un poco más este nuevo texto normativo que rige mi país. Con el transcurso del tiempo, me empecé a enganchar y a fascinar con las sentencias que emitía este alto tribunal. Me empecé a dar cuenta que la Corte habla a través de sus fallos, que cuenta historias, que cuenta realidades que no se conocen en ningún libro que puedan leer, a menos de que alguien cite por un caso específico,
y en nuestro país falta, eso de allí falta un desarrollo doctrinario en muchas ramas, y es algo que la academia también le debe al país. Pero bueno, empiezo a darme cuenta cómo la Corte Constitucional habla a través de sus fallos, no solo la Corte Constitucional, sino la Corte Nacional de Justicia también, por supuesto, y se me ocurre la idea de empezar a sistematizar estos criterios, ¿verdad? Me siento en la computadora y a través de los años empecé a reunir estos criterios de lo que la Corte mencionaba respecto a qué es el derecho a la salud, qué se entiende por derecho a la educación, qué se entiende por una garantía jurisdiccional, cuándo hay daño, cuándo hay un daño grave o irreparable, qué es una medida cautelar. Entonces empiezo a sistematizar esta lectura de fallos, empiezo a colocar por año dividido cada uno de los criterios, me voy dando cuenta cómo cambian ciertas opiniones, cómo se mantienen otras, cómo hay temas de los que nunca hablan, hay temas que como que no se tocan dentro de la más alta corte, sea porque hay juicios que no, digamos, hay acciones que no se presentan en ese sentido, o quizás son causas que pueden ser que las mantengan también allí un poco silenciadas por ser políticas o lo que fuera. En esta sistematización de criterios jurisprudenciales, yo les voy a contar aquí qué fue lo que yo intenté hacer para que, como lo dijo el doctor Milton Velázquez, contribuir a la sociedad. Porque uno tiene una responsabilidad, ¿verdad? Como profesional y posteriormente como académico, uno tiene una responsabilidad con la sociedad. Si tú tienes la oportunidad de haber estudiado, de tener acceso a todos estos materiales, considero que tienes una responsabilidad con la comunidad en la que vivís. Entonces, decidí hacer un libro. Para esto, les digo honestamente, me ayudó mi papá, fue a distintas imprentas y al final nos dimos cuenta que si queríamos imprimir el libro, les hablo año 2014-2015, eran como 7 tomos. Contacté a editoriales aquí en el Ecuador, por último una persona me dijo, ándate a la frontera con Perú, que ahí seguramente lo consigues más barato. Al final no hubo una forma como viable de hacerlo realidad. Tampoco sabía si las personas iban a comprar 7 o 8 tomos de estos criterios jurisprudenciales. Murió el proyecto allí. Posteriormente quise crear una aplicación de celular. Todo esto siempre con el objetivo de poder dar a conocer, porque me daba cuenta que había muy poca discusión o muy poco conocimiento quizás material. ¿Por qué digo conocimiento? No lo digo de una manera peyorativa o una manera negativa, sino porque me fijaba que en las sentencias la Corte continuaba y continuaba como corrigiéndole la plana al accionante, diciéndole, tú lo que has hecho es recitarme todos los artículos aquí, lo que tenías que hacer es esto otro. Y como pasaban los años y los accionantes seguían cometiendo el mismo error. Ahí pasa algo, definitivamente. Entonces, con la aplicación del celular, de la misma manera, un fracaso total. Y por último, llega la pandemia, y en la pandemia digo, este es el momento. Yo creo que como todos estamos conectados a través de redes sociales, creo que es una buena, digamos, un buen medio, una buena plataforma para por fin poder entregar estos criterios. Claramente no puedo bombardear a la gente de criterios jurisprudenciales todo el día, pero empecé a ver cómo iba el tema, ¿verdad? Siempre con esta intención. ¿Cuál fue entonces? Ahí empiezo a lanzar el primer tweet, a ver, no sé, dije si les interesa a las personas bien y si no también, pero sí, siento que tengo esta información que la quiero entregar, que la quiero publicar, que no es mía realmente, es decir, es mío la parte de la investigación, de la reunión y de la sistematización, pero esto es una creación, un criterio de la más alta corte. Siendo así las cosas, me reuní virtualmente por la pandemia. Estamos hablando de junio del año pasado. El próximo mes cumplimos ya un año con la Corte Dice. Y con Álvaro Contreras, mi socio y cofundador de este proyecto, dijimos, a ver, ¿qué objetivos buscamos conseguir con este proyecto de difusión de criterios de la Corte Constitucional? Primero, la búsqueda o la intención de democratizar el conocimiento. Repito, sin que suene a pedantería, pero democratizar esto, difundirlo, ¿verdad? Difundirlo, ver la manera, repito, les cuento esto de los libros, los tomos, la aplicación, Twitter. Entonces,
buscar esta forma de democratizar el conocimiento, a lo que ya mencionaba el doctor Milton. Segundo, iniciar un debate en la comunidad, entre nosotros, con estudiantes, con abogadas y abogados, con jueces, con las personas que tuvieran interés, con ciudadanos, que no tienen que ser necesariamente profesionales en derecho. Iniciar el debate era el segundo objetivo. Y por último, aquí alguien me puede criticar esto que voy a decir, ser como una especie de contrapeso. Contrapeso para los tribunales y contrapeso para las otras funciones del Estado que tienen la obligación de cumplir con estas sentencias. Si ustedes se imaginaran la cantidad de fallos que hay en los que la Corte Constitucional le dice llámale la atención al juez tal, llámale la atención, yo no sé finalmente si le llama la atención o no le llama la atención, no sé finalmente si es que se cumple o no lo dispuesto cuando ordena, pues, no sé, una reparación integral, algún tipo de formación a los jueces en materia de género, por ejemplo. Ese como cierre de parte de la ciudadanía, ¿cómo podemos asegurarnos que ocurre? No lo sé. Pero una forma también dentro de los objetivos de este proyecto de publicar los criterios jurisprudenciales está este ser como contrapeso, decir, bueno, como ciudadanos sabemos que el fallo tal dice que usted tiene que hacer una formación en materia de género para sus operadores jurídicos. ¿Cómo ha sucedido? Si se ha dado o no. ¿Cómo han cambiado los fallos de instancia en ese sentido o de cualquier otra corte? Y de allí también ser un contrapeso para los tribunales, porque no dejan de ser, pues, obviamente, órganos con poder, un poder que la ciudadanía no tiene, y que siempre es bueno, pues, hacer este contrapeso argumentativo, porque lo que exponen no tiene que considerárselo como una verdad, sino que es el primer paso para debatir o lograr encontrar algún tipo de contraargumento dentro de la sociedad. Ahora, esos son los objetivos que teníamos dentro del proyecto. Y si alguno sigue esta iniciativa, se han de haber fijado que uno, pues, puede tener ciertos objetivos, pero al final, pues, hay este desarrollo espontáneo de las cosas. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que me he dado cuenta dentro del proyecto de la Corte Dice? Que es un quizás espacio de consulta, ¿verdad? De consulta de estudiantes, que me parece fenomenal. Es un espacio de consulta por parte de profesionales del derecho, que me parece increíble. Pero veo que no, o sea, que la intención de generar el debate jurídico todavía falta impulsarlo. Y quizás la herramienta de Twitter no sea la mejor, ¿verdad? Quizás el debate no se da allí. Pues alguien me puede decir, en Twitter lo que más hay es discusiones, pero hay discusiones de otro tipo que ni nos interesan. Pero con relación a los criterios jurisprudenciales, yo creería que yo personalmente sí necesito una especie como de ayuda para saber cómo podríamos generar este debate jurídico a raíz de los criterios de lo que dice, en este caso, la Corte Constitucional, pero valdría, digamos, mi aspiración es poder cubrir los fallos de la Corte Nacional, los fallos del Tribunal Contencioso Electoral, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería fenomenal. Claramente yo no puedo hacerlo todo, necesito ayuda de personas y por eso siempre digo quien quiera más que invitado. Pero por eso digo, este debate jurídico no se da mayormente en Twitter. Ahora, ¿por qué podría, o en este proyecto de la Corte dice, ¿por qué podría ser? ¿Por qué podría ser? O bien la ciudadanía y nosotros estamos conformes con los criterios que se dan, o hay otras razones, digamos que eso al final es la ciudadanía la que lo dirá. Pero puede que sea que las personas están conformes con lo que se dice, con lo que los jueces señalan. Entonces, ya para concluir, para no hacerlo tan extenso, y más bien sería interesante ver si tienen alguna pregunta o comentario, conocer cómo resuelven las Cortes mutó o cambió. Primero empieza esta curiosidad por tratar de llenar estos vacíos respecto de esta nueva norma a la época 2011 de Constitución, pero hoy por hoy claramente ya no es esa mi intención, conocer cómo entender el texto constitucional, sino más bien mi intención al conocer cómo deciden los jueces es porque entendí que ese es el primer paso en la búsqueda de la deliberación democrática.
Muchas gracias a todos y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, doctora Velázquez. Si bien proyectos tan grandes como, perdón, doctora Hernández, mil disculpas. Si bien proyectos tan grandes como la Corte dice definitivamente tienen grandes retos, son una contribución importante para la sociedad por justamente poder difundir criterios de la Corte Constitucional, democratizar el conocimiento jurídico, generar un debate y principalmente crear un contrapeso a la función judicial. Así que muchas gracias por su intervención. Ahora iremos con las preguntas enviadas por el público. En primer lugar, tenemos una pregunta de Jesús Longo, dirigida al doctor Velázquez. ¿Cuál es la percepción de la actividad jurisdiccional de los amicus curiae por parte de la academia, presentados por la academia? Repito la pregunta. ¿Cuál es la percepción de la actividad jurisdiccional de los amicus curiae presentados por la academia? Bueno, yo creo que en este punto, muchísimas gracias a Jesús Longo y un saludo muy grande a él. Yo creo que hay que tener en cuenta la importancia que es esta amicus curiae como otra forma de interacción academia-jueces. Es decir, la importancia de estos criterios más abiertos o de una información adicional que puede ser trascendente para la toma de decisiones. Y yo, lamentablemente, yo creo que se perdió una oportunidad muy, muy importante en la regulación del COGEP principalmente para tratar de extender la figura a los procesos ordinarios. Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión súper importante que es el espacio o el espectro de la amicus curiae dentro del proceso. Por ejemplo, mucho se discutió ahora con relación a, en el último fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada, con relación al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto, y una discusión técnica muy interesante que se plantea en ese contexto es si todo amicus curiae tiene derecho a participar en una audiencia, justamente dentro del contexto de la discusión. Y en este punto yo creo que hay que conversar y hay que socializar mucho el papel del amicus curiae. El amicus curiae es un amigo del tribunal que le presenta información adicional para la toma de decisiones. Información que puede ser consideraciones jurídicas como puede ser consideraciones técnicas. Y en este contexto el papel es trascendente y es una fórmula de interacción juez-sociedad que va más allá de la relación sinalagmática entre las dos partes. No obstante, hay que entender pues las limitaciones que tiene y desde luego exija una idea de exigencia ultranza que ellos participen con la misma calidad que las partes que en todos los actos procesales, pues sin duda yo creo que es algo que merece discusión y que podría en algún momento deformar la figura y que se aleje de ser amigo del tribunal y que se convierta en una especie de tercería o de tercero interesado, cosa que definitivamente le restaría a los beneficios de la mecánica, por así decirlo. Básicamente eso es lo que tengo una idea general. Muchísimas gracias a Jesús por su pregunta. Muchas gracias, doctor Velázquez. La siguiente pregunta está dirigida para la doctora Hernández y es de Arturo Rafael Rivas. Quisiera saber cómo es posible contribuir con su iniciativa de la Corte Dice. Me parece un proyecto muy innovador e interesante. Muchas gracias por su ponencia. Básicamente agregando el hashtag La Corte Dice y bueno, sí, es eso, básicamente subir un criterio a Twitter con un criterio de alguna sentencia de la Corte Constitucional que puedas explicar, es decir, que hayas leído, porque eso es importante también. Yo todo criterio que subo de una sentencia que he estudiado, tengo que estar lista para que si alguien me consulta por qué dice la Corte algo en ese sentido, tengo que poder explicar porque obviamente en ese espacio tan chiquito no se puede. Pero cómo puedes contribuir es agregando un criterio de la Corte Constitucional de algo que te llame la atención, de una sentencia que hayas leído y le agregas el hashtag La Corte Dice, porque de esa forma las personas interesadas aplastan ese hashtag y le sale absolutamente todos los tweets, no solo míos, sino de Álvaro también y de las personas que se adhieran a la iniciativa. Es eso, es puro amor al derecho, nada más. Solo eso. Muchas gracias, doctora Hernández.
La siguiente pregunta está dirigida para el doctor Velázquez y es de Paula Alomia. ¿Cuál es el impacto o la influencia de la doctrina al momento de dictar una sentencia? Bueno, pues definitivamente, y en este punto es bastante interesante que ha existido una visión distinta a nivel de varios tribunales iberoamericanos. ¿Y en qué contexto lo comento? Si ustedes, por ejemplo, se ponen a revisar jurisprudencia, por así decirlo, jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, o se ponen a verificar jurisprudencia de nuestras cortes, de nuestra Corte Nacional, ex Corte Suprema, la presencia de criterios doctrinales, y básicamente de criterios doctrinales considerados centrales, era inmensa. O sea, realmente tenemos una época en la que la cita a los clásicos era la constante y la frecuente. Ahora, yo creo que la tendencia ha ido cambiando. La tendencia de las cortes es a autorreferenciarse o hacer diálogo de tribunales, si se cabe el término, aunque esto es un concepto bastante más amplio, en la que lo que se hace primero es autorreferenciar, lo cual le da una especie de fuerza, y es la tendencia en la cual el derecho continental poco a poco coquetea con la idea del precedente, pero además de todo esto, termina teniendo una visión bastante eleccionadora, porque termina ofreciéndole a un grupo de destinatarios una recopilación máximo mínima de criterios jurisprudenciales anteriores a los que tal vez no pudo tener suficiente acceso. Entonces esto tiene una cuestión importante. ¿Existe el peso doctrinario? Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero la tendencia actual, justamente en estas cortes de autorreferenciarse o de referenciar tribunales regionales o de referenciar otros tribunales en casos en los que tengan analogía, la tendencia en ese contexto va en que la crítica académica, la doctrina que llega a ser comentada con mayor trascendencia, será, entre otras, la que contenga crítica jurisprudencial. Es decir, ya hay una tendencia al abandono a los clásicos. No porque los clásicos no sean útiles, sino porque los clásicos tal vez ya en muchos contextos ya cumplieron su labor. Entonces, la tendencia podría ser es que la doctrina más apetecida a ser citada es, entre otras, la doctrina que critica criterios jurisdiccionales. Y esto es otro aspecto más de cómo se cierra el círculo, de cómo ese feedback que se genera con la discusión tan necesaria que ha comentado Verónica llegue después nuevamente a los tribunales a propósito de estas citas. Vamos a ver igual qué es lo que se pretende o cómo se empieza a desarrollar esto ya en los contextos locales. Muchas gracias, doctor Velázquez. Tenemos una pregunta para la doctora Hernández y es, ¿cuál es el siguiente paso para tu proyecto? Yo contesto siempre lo siguiente: no se cuenta lo que uno quiere hacer, sino que se demuestra con hechos. Entonces, no digo nada de cuál es el siguiente paso. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. También uno de los miembros del público nos ha enviado un comentario que está dirigido para los dos ponentes. La Corte Constitucional emite boletines jurisprudenciales mensualmente. Sin embargo, se ve que los abogados mantienen criterios de los que la Corte se ha separado para plantear sus demandas, por lo que a pesar de existir boletines y su publicidad a través de redes sociales, parece ser que son los mismos abogados de los que plantean obstáculos para el desarrollo jurisprudencial. ¿Cómo creen que la academia en general y las universidades en particular pueden mantener un rol activo para la publicidad de nuevos criterios, específicamente en países como Ecuador? ¿Creen que la forma de enseñar derecho debería cambiar y se debería empezar por un cambio estructural en las instituciones de educación superior? Podemos comenzar con el doctor Velázquez y posteriormente con la doctora Hernández. Muy buena pregunta. Yo creo que Verónica tendría muchísimo que decir ahí, porque sin duda la primera respuesta es o por lo menos de mi perspectiva, ¿no? El primero de los objetivos del proyecto de la Corte dice, la idea de la difusión trascendental. Tal vez lo que yo podría comentarles es la necesidad de repensar la educación en derecho a propósito de métodos de casos. Yo creo que eso es
trascendental. Muchos países ya en el nivel de la región tienen en sus mallas académicas tanto pues asignaturas teóricas, asignaturas dogmáticas y asignaturas definitivamente en contextos prácticos. Realmente estas contextos prácticos la tienen hasta con profesores más jóvenes, en los que pueden tener tal vez una especie de menos temor reverencial, que no es el caso de la Universidad de San Francisco de Quito, donde esta relación fluida profesor-alumno tiene unas dinámicas que yo todavía me quedo asombrado cada vez que tengo la oportunidad de visitarla. Pero lo que sí podría decir en ese último contexto, que yo creo que hay que reforzar mucho el método de casos como una alternativa para mejorar no solamente la capacidad crítica de los alumnos de cara a ser profesionales, sino adicionalmente que esto sea una vía para que ellos desde ya tengan un bagaje importante de la jurisprudencia de la Corte, pero desde luego, de las distintas Cortes. Pero desde luego, esto sin la difusión suficiente y la crítica luego de esa difusión es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo, me imagino que Verónica pues debe tener desde la experiencia práctica y exitosa de la Corte, dice, mucho más que decir. Muchas gracias. Doctora Hernández. Sí, a ver, yo aquí quiero agregar, creo que son 3 ideas. Primero, o 3 comentarios. Primero, yo creo que la Corte Constitucional hace una gran labor al momento en el que publica los boletines jurisprudenciales. Me parece una labor fuerte que realizan. Pero nosotros, como sociedad civil, como profesionales, como profesores que somos, no podemos caminar la vía que te va construyendo la misma institución. A donde tenemos que ir es al registro oficial. Porque en los boletines jurisprudenciales están las sentencias más destacadas. Pero yo siempre digo, los criterios relevantes también están en los fallos y en los casos de Pepito contra, no sé, Anita, que no necesariamente constan en el boletín jurisprudencial. Entonces, sí, es una referencia, pero uno como profesional, como docente, como ciudadano, si se quiere, interesado en este tipo de cuestiones, a donde tienen que acudir es al registro oficial de edición constitucional. Eso es lo que hay que leer. Punto 1, además del boletín jurisprudencial. No estoy echando malos comentarios en contra de eso. Solo estoy diciendo que la institución marca sus sentencias destacadas, pero las opiniones y los criterios están en todos los fallos, y todos los fallos están en el registro oficial. Punto 1. Punto 2. Me parece que aunque exista la mayor publicidad del mundo, aunque se cree inteligencia artificial para que uno encuentre más rápido los criterios, aunque se creen aplicaciones, aunque exista plataformas, páginas web, boletines, lo que fuere, nosotros tenemos que estudiar. El profesional tiene que estudiar permanentemente. El docente tiene que estar actualizado permanentemente en la jurisprudencia. Y eso no te lo da ninguna base de datos, eso no te lo da ninguna aplicación ni ninguna inteligencia artificial. Ese proceso de sentarte a leer, a estudiar, a escribir lo que está fijándote, eso es un proceso que la publicación de los criterios no te lo va a dar. Uno tiene que estudiar. Y como tercer punto, del cambio de la actualización de las carreras de Derecho con relación al estudio de fallos, por ejemplo, en mi cátedra no es mía, pero en la cátedra que yo doy de Derecho Constitucional, yo enseño los derechos constitucionales, etcétera, y las normas de la Constitución con base a casos. ¿Verdad? ¿Cómo mejor va a entender el estudiante? Con lo que dice el doctrinario tal o cual, bueno, eso está muy bien de referencia en las teorías generales que haya que aprender, pero la sustancia diaria que hay dentro de la asignatura es agarrados de los fallos de la Corte Constitucional. Entonces, ya queda a discreción también del docente la forma como quiera enseñar el derecho. Y eso no lo cambia necesariamente una malla curricular. Eso lo hace la misma persona que da la cátedra y que tiene esa responsabilidad de estudiar y de saber transmitir también.
Solo un detalle para añadir en este punto, solo para una bonita metáfora que yo le escuché alguna vez a un profesor, creo que se llama el doctor Alfonso Santiago, profesor de la Universidad Austral. Una cosa es la foto y otra el video. Entonces, uno puede ver mucho en la dogmática, mucha foto, mucha fotografía, pero el video y la interacción sin duda está en la cuestión de caso, en la cuestión jurisprudencial, en el sentido que lo ha comentado Verónica. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos un comentario que nos ha llegado que dice, una idea para abrir el debate sería utilizar el mismo Twitter con los espacios de Twitter. Esos permiten conversar hasta entre 11 personas y todos quienes siguen la cuenta anfitriona pueden escuchar la conversación. Mil gracias por la idea. No se me había ocurrido, sí he querido, digamos, cuando he visto que han conversado, que ponen ahí a conversar, etc. Tengo miedo de que nadie se una, esa es la verdad. Honestamente, como que uno está tan allí, pues, solo a veces, que no sabe si vas a tener, pues, gente que quiera conversar sobre sentencias, no sé, ¿sí me explico? Es como algo realmente sí, de estudio, de voluntad, de querer compartir un momento de razonamiento. Entonces, a veces sí tengo la duda si es que alguien quisiera o no, pero encantada, yo sí podría iniciar ese tipo de espacios. Excelente. Y nuestra última pregunta está dirigida también a los dos y es, ¿cómo crean discusión de sentencias en otros países? ¿Qué modelo funciona mejor? Bueno, voy a meter cuchara solo para decir un poco la experiencia que yo vi en dos lugares concretos. El primer lugar, bueno, y mira que ya tienes adherentes, Verónica. Aquí Marco Morales ya se va a unir al primer space que hagas. Yo me uniré, pero por mis labores no diré nada, solo me quedaré ahí de Miranda, pero ya espero que la gente siga animando. Bueno, lo que yo les puedo decir una cosa que me parece súper interesante que yo vi en la Argentina, y en la Argentina existen muchas las tendencias a que los artículos académicos sean comentarios de fallos. Es decir, el comentario de fallo concreto, el comentario de fallo concreto tal, y que generalmente no es que lo publican y existe en esto bastante horizontalidad para publicar, en las que muchas veces quienes publican no son académicos reconocidos, existe un poco más de, menos de miedo a escribir, puede existir mucho miedo a escribir, se los digo, Verónica y yo las veces que hemos publicado realmente uno tiene que vencer su propio talante autocrítico, pero yo creo que un poco ser un poco atrevido a escribir y comentar esto y esto que sean, y existan varios canales de difusión, o sea, que los working papers o que estas cosas se conviertan en realmente en acopios de pluralidad de conocimiento y un poco vencer el miedo a escribir y a decir, bueno, puedo decir alguna cosa, siendo estudiante, siendo joven profesional, se puede equivocar, no está mal. Y a veces entre una idea que podría parecer equivocada salen maravillas. Así que yo los invito a ustedes, principalmente a los que son jóvenes profesionales, a vencer ese miedo y escribir. Eso es lo que yo pude ver en esa experiencia en la Argentina, y mucha gente escribe comentarios de fallos como artículos concretos. Estos tienen ciertos canales de difusión interesantes entre varias universidades, principalmente de la capital, de Buenos Aires, que sin duda es algo importante, pero ojo, recordemos que el contexto argentino es un contexto que tiene pues muchos pintes de common law con derecho continental. Entonces, en ese contexto se entiende la necesidad de comentar los fallos. En otros contextos, pues, existen, desde luego, otros mecanismos. Ya les podría decir no les quisiera comentar el español, tal vez Verónica les pueda dar mayor acercamiento de él. A propósito de eso, no obstante, venzamos el miedo. Creo que es lo que puedo decir ahora, venzamos el miedo, escribamos. Si escribimos una cosa que está mal, estamos creciendo. Estamos creciendo. ¿Sí? Alguna vez alguien le sacará eso, ¿eh? Eso olvides, eso va a pasar. Me ha pasado que en algún momento he escrito alguna cosa de la que hoy, francamente, me arrepiento. Y en algún momento, pues, como hay un programa, La Maldita Hemeroteca, ¿no? Saca este tema como conejo del sombrero. Pero es un pequeño riesgo a las múltiples beneficios que puede traer ser proactivo y poner su posición por escrito. Así que los invito a todos a ellos. Básicamente es lo que se me ocurre decir en ese punto. Le doy el paso a Verónica. Ya. A ver, de mi experiencia en Argentina, igual que Milton, España, igual que Milton, Colombia también, la forma en cómo se estudia el derecho en estos cursos o maestrías o programas de posgrado que haya realizado,
es una mera referencia a los fallos en general, pero no lo usan como una columna vertebral del programa que estén dando. Es decir, no lo veo como un punto de partida, medio y fin, como desarrollo de las clases que den o de los programas, sino una mera referencia a determinados fallos que quieran, digamos, apoyar la postura que tú estás dando. Ejemplo, si hablo de los derechos sociales, que son justiciables, pues en Argentina te citarán los fallos determinados que así lo demuestran. O en Colombia un programa que dice también el externado de la misma manera. Es decir, no hay una enseñanza de línea jurisprudencial, es decir, no es lo común, no es lo común, al menos en la experiencia que yo tengo en algunos de estos países. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Esa fue la última pregunta. Y a nombre de los USFQ Law Working Papers, agradezco a nuestros distinguidos ponentes por habernos acompañado en este evento con ocasión del lanzamiento de nuestra nueva línea editorial, así como al público presente. Aprovecho para invitar a todos a participar en ella y enviar working papers de análisis de decisiones judiciales, pues como hemos visto, es una excelente manera de mantener vivo el debate académico y permitir que siga influenciando en el desarrollo jurisprudencial. Finalmente, agradecemos el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito en la realización de este evento. Buenas tardes.